Bueno, MRUB. Hasta ahora habíamos visto MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Eran movimientos que hacían los objetos en línea recta y uniforme significaba con velocidad constante. Ahora, con el conocimiento de la aceleración, vamos a darle la posibilidad de variar a la velocidad al módulo y vamos a analizar un movimiento en línea recta, pero le vamos a permitir variar a la velocidad. Es decir, vamos a poder analizar movimientos donde la velocidad no es constante. Entonces, MRV significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. Variado porque varía la velocidad. La velocidad varía. ¿Y uniformemente qué significa? Uniformemente significa aceleración constante. ¿Sí? Aceleración constante. Eso significa uniformemente variado. Que el ritmo de cambio de velocidad se mantiene siempre igual. Entonces, vamos a plantear las herramientas que tenemos para este tipo de movimientos. Si miramos acá, habíamos visto que teníamos una formulita que nos permite calcular la aceleración de un movimiento como ese, como velocidad final menos velocidad inicial sobre delta t. Esta era la herramienta que teníamos para calcular aceleración. Asimismo, esta herramienta nos puede servir para calcular otro tipo de cosas, como pueden ser la velocidad final, si conocemos el resto de los parámetros, o la velocidad inicial, o cuánto tiempo tardó acelerando de determinada manera en pasar de una velocidad a la otra. Entonces, ¿cómo podemos obtener fórmulas? 3 fórmulas a partir de esa, haciendo los despejes correspondientes. Entonces, si quiero despejar la velocidad final, por ejemplo, ¿qué hago? Vamos a pasar el delta t que está acá abajo multiplicando para ese lado. Voy a hacerlo con el BF y después ustedes cada uno lo hacen con el resto. Entonces tenemos A igual a BF menos BI sobre delta t. Si quiero dejar solo a la velocidad final, porque la quiero despejar, entonces tengo que ir llevándome todo lo que está acá para el otro lado. El delta t divide a todo, entonces lo que tengo que pasar primero para el otro lado, y como está dividiendo, pasa multiplicando. De este lado me queda BF menos BI. Y si ahora quiero que me quede sola la BF, la BI está restando, ¿cómo pasará para el otro lado? Sumando A por delta t más BI es igual a BF. Y la tenemos despejado de esa manera. Si lo acomodamos un poquito para que quede más elegante, la doy vuelta a la igualdad, que eso no me cambia en nada, puedo decir que tengo de la fórmula de aceleración, tengo una fórmula que me permite calcular la velocidad final a la que llevo el móvil si tengo el resto de los datos. Bueno, después de lo que puedo despejar de ahí, les voy a pasar una fórmula que me permite calcular qué distancia recorrió en el terreno este vehículo, el desplazamiento, que sabemos que en un movimiento rectilíneo coincide con la distancia recorrida, acelerando de esta manera y con estas características. Para que agreguen en el cuaderno, vamos a decir que puedo calcular la distancia o desplazamiento que recorre un cuerpo que se mueve con MRV, la puedo calcular con esta fórmula: velocidad inicial por intervalo de tiempo. Yo acá propongo el por, pero saben que si no es nada, es por. Más un medio, que es un número, una constante, 0,5 pueden poner en la calculadora, no tiene unidades, por la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Esa formulita extra que les doy sin demostración, por una cuestión de matemática que ustedes todavía no conocen, es la que van a tener que agregar en la carpeta y que me va a permitir calcular qué distancia recorrió un vehículo con MRV, es decir, acelerado, que tiene una velocidad inicial determinada, durante cierto tiempo acelera con este valor de aceleración.
Si hago esta cuenta, puedo saber en esas condiciones qué distancia recorrió en ese intervalo de tiempo. Como datos, separar en términos siempre. Colocar siempre las unidades. Y resolver por partes.